Desde segundo ciclo, sin importar si es presencial, distancia o en línea. ¿Puedo tener becas en 2 carreras al mismo tiempo? No, solo aplica para una carrera. ¿Qué hago si mi sustento familiar no tiene RUC ni rol de pagos? Fácil, ingresa a la página del Ministerio de Trabajo y con la cédula de tu representante genera un certificado de no dependencia laboral. ¿Dónde puedo postular? Todos online, en la web de la UNL en el módulo de Bienestar Universitario. Del 6 al 30 de abril son las postulaciones, no te me duermas. Reúne los documentos y súbelos al sistema. Y consejo personal, pásate por Bienestar Universitario para evitar errores. Aquí nadie se cae. Es tu responsabilidad cumplir todo. Si aplicas bien, entras en el proceso. ¿Tienes dudas sobre las becas de la UNL? Tranqui, te voy a responder todo lo que necesitas saber para que no pierdas tu oportunidad. ¿Qué pasa si no tengo cartola de mi banco? Puedes acercarte a tu banco o si usas app bancarias, descargar tu certificado directo desde tu celular. ¿Qué promedio debo tener? Necesitas mínimo 8.5. Nada imposible, pero hay que meterle ganas. ¿El promedio es por materia o en general? Es el promedio general del ciclo, así que todo cuenta. Si soy de bajos recursos, ¿debo tener 8.5 de promedio? Sí, totalmente. Tu rendimiento es clave. ¿Debo tener aprobadas todas las materias? Exacto. Nada de arrastrar materias. Tienes que ir limpio para poder postular. ¿Cuál es el promedio de la beca de reconocimiento académico? Ya te lo dije. Es mínimo 8.5 y sin materias perdidas. Aquí se premia la constancia. ¿Dónde puedo postular? Todos online, en la web de la UNL en el módulo de Bienestar Universitario. Del 6 al 30 de abril son las postulaciones. No te me duermas. Reúne los documentos y súbelos al sistema. Y consejo personal, pásate por Bienestar Universitario para evitar errores. Aquí nadie se cae. Es tu responsabilidad cumplir todo. Si aplicas bien, entras en el proceso. Ahora empieza Derecho para No Abogados. El podcast de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Un espacio hecho por estudiantes donde hablamos de derecho de forma clara, sencilla y sin tanto enredo. Llame a mis abogados. Exploramos los grandes temas legales del Ecuador y el mundo y te damos herramientas para conocer y defender tus derechos. Noticias, entrevistas, historia, leyes y muchas preguntas respondidas en un lenguaje comprensible para todos. Porque entender la ley También es tu derecho. aquí empieza. Derecho para no abogados. Hola, hola con todos, bienvenidos a nuestro primer segmento de nuestra tercera edición de Derecho para No Abogados. Estamos muy felices de tenerlos a todos ustedes con nosotros otra vez. De verdad, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo ya, que nos siguen viendo, que siguen con nosotros, así que nosotros estamos súper felices. De la misma manera, qué lindo verlos otra vez, Joe, Dama, ya los extrañaba. Claro, y es que yo también los extrañaba bastante. La verdad es que no pude estar en este programa durante las vacaciones, pero ya estamos aquí de nuevo y la verdad muy felices de esa tercera edición de Derecho para No Abogados. Y es que ha sido un camino largo, pero a la vez muy entretenido y en el cual hemos aprendido bastante, no solamente nosotros, sino también hemos conocido a algunos docentes, hemos aprendido mucho y estamos muy contentos, la verdad. Sí, hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de la tercera edición de Derecho para No Abogados. Gracias por acompañarnos en una nueva edición. Ya vamos un año, este es un año desde que reabrimos Derecho para No Abogados, así que estamos casi en el aniversario del club. ¡Yay! Bienvenidos a todos. Gracias por escucharnos, por seguirnos a través de Radio UNL y a través de Facebook. El día de hoy, no se desconecten, tenemos temas muy interesantes a tratar. Vamos un poquito en el primer segmento a hablar algo un poquito nostálgico, divertido, acerca de nuestra experiencia dentro del club. Y en nuestro segundo segmento tenemos a un invitado muy importante dentro de nuestra carrera, con un tema realmente nuevo, muy nuevo, que va a ser muy interesante de tratar. Claro que sí, como lo dijo Dama, es un caso muy emblemático en el Ecuador que es nuevo. Así que nosotros también queremos darles lo mejor a ustedes en agradecimiento de que siguen con nosotros. Bueno, Joe, cuéntanos, ¿cuándo se reaperturó el club? Bueno, y es que, por ejemplo, el año pasado, el 11 de febrero exactamente, fue el primer programa de la reapertura de Derecho para No Abogados, que sinceramente ha sido ya un año y poquito más, de bastantes cosas, un camino, como dije, bastante largo y bonito a la vez. La verdad, hemos pasado durante muchas cosas,
muchas experiencias, muchos aprendizajes. No sé si es que tal vez tienen alguna experiencia que nos puedan contar, no solamente a mí, sino también a los radioescuchas. Claro que sí, para todas las personas que nos están viendo, nosotros hemos empezado con la reapertura de este programa y bueno, Damaris es la que estuvo un poquito más pendiente que nosotros. Yo falté a unas reuniones, lo siento chicos, pero Dama no se perdió a ninguna. Entonces, cuéntanos tu experiencia, ¿cómo entraste a la radio? Yo inicié como parte de la directiva de este club. Me invitó una persona que ya estaba antes en la directiva de este club, que fue Priscila, y me unieron a un equipo de trabajo junto a Priscila, Junior, Nicole, Manuel. Y los 5 estuvimos trabajando junto con nuestra primera docente tutora, que fue la doctora Bárbara Aguirre. Trabajamos en conjunto, empezamos a sacando temas, preguntando. Realmente en un inicio acepto que cometimos algunos errores, pero es que estábamos emocionados. Era así, se iba a reabrir un club y estábamos nosotros al frente. Así que fue emocionante. Fue un poquito estresante, pero también fue una experiencia muy buena. Tuvimos ayuda de docentes, de nuestra docente tutor, de compañeros, y también algo que tenemos mucho que aplaudir que se nos ha ayudado es aquí mismo en el área de comunicación. DIRCOM los logos, todo el tipo de artes que ustedes pueden ver en nuestras redes sociales son proporcionados desde DIRCOM, no los hicimos nosotros. Fuera genial que los hubiéramos hecho nosotros, pero no. Se nos ayudó por parte de Johnny Martín, Juan, se nos dio capacitaciones porque, otra cosa, en un inicio, aquí, por parte del Club de Derecho para No Abogados, hacíamos la función de controlar cámaras y audio, y en eso también nos ayudamos, sí, cometimos muchos errores, pasaron muchas cosas, pero quedó de aprendizaje, ahora ya no está, pero... Bueno, y justamente como le dice Dama, en un breve instante les vamos a dar una noticia muy importante que es para nosotros como Club de Derecho. Y bueno, de igual manera, Joe, cuéntanos tu experiencia, ¿cómo te sientes? ¿Qué nos quieres contar? A ver. Bueno, la verdad es que yo me siento muy feliz, no solamente contento de tener aquí este programa, de estar con ustedes, estar con los chicos, con Junior, con los demás, porque es una muy bonita experiencia que sinceramente se les recomiendo a todas las personas de la carrera de Derecho. Es una experiencia que, siendo universitario, ha sido de las mejores posibles porque he aprendido mucho, he conocido nuevas personas que son muy agradables y que sinceramente pueden ayudar no solamente a mí, sino que a muchos, no solamente con el aprendizaje, sino con las experiencias y las risas, que sinceramente como Club de Derecho es lo que mejor tenemos. Somos bastante unidos, pero también tenemos nuestra parte graciosita, por así decirlo. La verdad, muy feliz de tenerles aquí a ustedes. Damaris, tal vez, no sé si es que nos quieres contar alguna experiencia tuya o algo más aparte de lo que ya nos dijiste. No, les voy a reclamar algo. Hablaba acerca de nuestras integraciones. Tengo una anécdota. En un inicio, cuando fue nuestra primera edición del club, nosotros hicimos una reunión para hablar entre todos, ideas, para incluso la idea era que vengan todos los que iban a participar como locutores, porque desde aquí de la radio nuestras tienen que ver, entonces parece que vayan desenvolviendo ustedes pueden hacer un mejor show. Y nadie se Ahora pusieron a las 7 y presentan a las 9. Entonces también fue un problema porque yo soy una. Entonces comenté que se con las reuniones a las 7 con film. Yo estuve de para clases. Y respecto a los inicios también era muy cómico porque cuando recién empecé estaba en primer, segundo ciclo, ustedes estaban en ciclo avanzado, entonces eran temas que literalmente nos pusieron a leer, porque no podíamos subir acá, no decir nada, teníamos que saber lo que le íbamos a decir, teníamos que obviamente saber el tema para nosotros poderlos guiar y obviamente tenemos nuestros autores, nuestras invitaciones, y además lo importante que nosotros íbamos a decir. Y eso se habla mucho porque es cierto, cuando empezamos había todavía en primer ciclo. Y nosotros cuando empezó ya estábamos, me parece que en sexto ciclo. Y nosotros les dábamos temas respecto a lo que nos estamos estudiando. Entonces uno de los primeros temas era derecho administrativo, entonces nos estamos derecho tributario. Y yo sí estoy viendo derecho administrativo. Y es que yo incluso ni siquiera llego a estudiar derecho. Ya a mí se me hacía súper complicado, incluso hasta para leer o aprenderme alguna cosa, a mí se me hacía muy complicado. Sinceramente yo decía que tocando cosas hasta levanto esto. Y la verdad muy pesado, pero no, ya aprende y sinceramente se va desenvolviendo, pero como ustedes se desenvolvían era muy distinto porque parecía que hablar. Les doy un aplauso. Muy bien, no, sí, y la verdad es que para mí ha sido una experiencia increíble estar aquí en el club, igual con sus distintas actividades dentro del club, porque obviamente aquí sí nos apoyamos, si uno no puede otra persona. Yo creo que es muy bonito, igual lo vemos aquí, ¿no? Que es uno de las personas que también siempre está atrás de nosotros preguntándonos si todo está bien, siempre nos vienen a vigilar, por cierto. Siempre hay uno de la directiva que nos está vigilando, Damari siempre nos vigila cuando está con nosotros. Antes era yo. Y de verdad chicos que es súper lindo porque... En los grupos que tenemos chicos, verán,
Chicos, verán. Entonces, es súper lindo porque uno va aprendiendo, por ejemplo, con el caso que les tenemos el día de hoy, que para mí es muy emblemático, como les decía, o sea, sobre todo muy contradictorio. Nos tocó leer mucho para poder estar aquí, porque nuestro invitado es fuerte nuestro invitado y tenemos que quedar bien con nuestro invitado. Claro, no hay como fallar y es que sinceramente con este caso hay que tener mucho cuidado y es de mucho interés, la verdad, muchas personas les va a interesar porque es polémico, pero a la vez es muy interesante, la verdad. Para mí se hace muy interesante, no sé si para ustedes igualmente. Claro, y esta es la misión de nuestro club, esto es de lo que trata nuestro club, de explicar estos temas relevantes, porque no es que el derecho sea solo para las personas que estudiamos derecho, para los abogados o para los jueces, el derecho es para todos, porque nos regula absolutamente todos. Y bajo nuestro club buscamos esto, como diluir un poco el derecho para que sea del conocimiento de todos y todos puedan acceder a él. Correcto, eso es lo más importante para nosotros. Al nacer este club en sí, como que la importancia es de que todas las personas sepan los derechos que tienen, cómo pueden acceder a esto, ¿sí? Entonces, por eso nosotros siempre les decimos, síganos, obviamente, pero nosotros lo que queremos es enseñarles un poquito de nuestros conocimientos, pero con nuestros invitados reforzarles y que ustedes sepan qué mecanismos pueden utilizar, si están pasando por una situación, a quién pueden acudir. Que sepan que el derecho es para todos, como lo decía Damaris, no solamente para los que lo estudiamos. Y aunque muchas personas digan, el derecho es fácil, estudiar derecho es lo más fácil, es la carrera más fácil. Para todas las personas que piensan así, están totalmente equivocados. Yo también creía que estudiar derecho era lo más fácil y que te iba a llegar el dinero así volando por amor y gracia del Espíritu Santo. Pero no, chicos, la carrera es pesada, pero es linda. Yo por eso siempre digo, hagan algo que les guste, que les llene, que ustedes digan, esto es para mí, ¿sí? Más no que sean obligados y papitos, mamitas que nos estén viendo, de verdad a sus hijos apóyenlos en las decisiones o en la carrera que ellos de verdad quieran seguir, porque cuando alguien hace algo con amor y es la vocación, de verdad que se van a dar cuenta que no es como, ay, vuelta a ir a la universidad. No, o sea, sí cansa un poquito cuando uno va subiendo de ciclo en ciclo, sí es un poquito más pesado, pero cuando te gusta no se vuelve ni como decir cansado, no. Yo puedo decir al menos que a mí me encanta mi carrera, yo siento que esta es mi carrera, no me arrepiento de haber seguido derecho, porque otra de las carreras que quise seguir fue comunicación, sí, pero yo siento que es mi carrera. Entonces por eso digo, sigan, hagan lo que les guste, a los que les guste derecho, esta es su carrera, van a tener que leer mucho, o sea, esta carrera es leer, entender, razonar, pero es una de las carreras más hermosas para mí que tenemos aquí. Claro, y es que, por ejemplo, incluso para las personas que están viendo y están posiblemente queriendo entrar a la universidad o ya incluso están dentro de la carrera de Derecho, hay una noticia muy importante que es la que venimos diciendo, que ya nos va a decir Damaris próximamente, pero para todas las personas que no sepan, Derecho principalmente no solamente es leer, como lo dice Damaris, sino también poder tener bastante información, porque aunque no lo crean, así sea de un código o así sea de lo que sea, son muchos artículos. Ya entender, por ejemplo, solo de derecho civil son como más de 1000 artículos, entonces para las personas que crean que es fácil, no lo es. Así es, muchos temas, muchas cosas que hablar y hemos aprendido aquí mucho en Derecho para No Abogados. Así que me gustaría preguntarles, chicos, ¿cuál ha sido su programa favorito en lo que han participado? Bueno, yo creo que... Ay, yo tengo muchos que me gustan todos, pero yo siento que el caso que más me gustó, que justamente estuve contigo, fue el caso de María da Penha versus Brasil. Yo creo que ese caso me marcó porque siento que hay muchas mujeres que sufren violencia, pero por dependencia económica, dependencia emocional. Digo, qué importante sería tratar el tema en escuelas, colegios, porque obviamente yo siento que a veces la dependencia emocional o dependencia económica viene desde problemas familiares, ¿no? Que uno siente que ya luego, como tengo problemas con mis papás, dependo de mi pareja o dependo de esa persona. Y eso es complicado luego salir. Entonces, para mí ese caso fue uno de los más importantes, de los que más me gustó hablar, porque de verdad trataba de que el Estado, de que tenemos mecanismos que no están solas, como les decíamos esa vez, que pueden acudir a muchas instituciones para darles ayuda. Y ahora los mecanismos son diferentes, obviamente, a como era antes. Todavía se sigue luchando, no les vamos a negar. Yo creo que la ley todavía tiene una lucha constante entre lo que está escrito y lo que se hace. Pero de verdad es algo que a través del tiempo yo creo que va mejorando muchísimo, que
la ley ahora está mucho más presente, porque ahora los mecanismos se activan de manera inmediata. Si estás sufriendo abuso, ¿qué es lo primero que hacen? Alejar a ese agresor. Ya no es como antes, que tú lo tenías a tu agresor al lado y no se hacía nada. Eso digo, es un cambio que siempre va a seguir como que fluyendo, ya que la sociedad cambia. Entonces, mientras la sociedad siga cambiando, el derecho también tiene que ir cambiando. Las necesidades que tenemos. Sí. Claro, ¿Qué hay de ¿no? ti, Joey? Y es que, bueno, para mí la verdad es un caso que yo vi bastante y que la verdad fue uno de los que más me dieron interés. Fue sobre el caso del matrimonio igualitario, que principalmente lo tratamos aquí y que fue algo bastante especial porque sinceramente el hecho de que, por ejemplo, el programa de hoy trata más o menos de lo mismo. Es sobre cuestiones de que las personas no tienen bien sus derechos y viendo que Ecuador es uno de los países que principalmente por la Constitución es de los países con Garantista. más garantías. Sinceramente, el que sigan ocurriendo estas cosas es mucho porque, por ejemplo, uno como abogado principalmente lo que ve es que tiene que ayudar a las personas no solamente con sus casos legales, sino también para que puedan cumplir sus metas que, por ejemplo, la ley les prohíbe de alguna u otra manera. Es que el matrimonio igualitario fue durante bastante tiempo algo mal visto, por así decirlo, pero en esa actualidad, sinceramente, ya no hay para qué estarlo viendo así. Claro, y esto es lo interesante de nuestro club, que vamos aprendiendo nuestras nuevas cosas. Y respecto a esto, ya que hablamos de nuestro club, Naomi tiene un anuncio muy importante que decirles. Otra vez yo, como siempre, aquí yo habla y habla. No, pero la noticia es que para todos los estudiantes de la carrera de Derecho, absolutamente todos, los que quieran pertenecer a nuestro club están cordialmente invitados. Se van a abrir las inscripciones desde el día lunes. Y se cierran las inscripciones el día miércoles, si no estoy mal. Entonces, chicos, absolutamente para todos, aquí de verdad van a destacarse. Si les gusta editar, si les gusta ser locutores, si les gusta salir en videos, si les gusta hacer guiones, en lo que a ustedes les guste, chicos, aquí tenemos, obviamente cada uno cumple un rol, nos vamos rotando, nos vamos ayudando. Entonces, chicos, no van a estar solos. Quiero decirles que Priscila, Damaris, Manuel, Junior, Nicole, siempre están pendientes, que son parte de nuestra directiva. Los van a guiar. Nosotros también, los que estamos ya un poquito antes, los vamos a poder guiar, les vamos a ayudar. No tengan miedo, para todo hay una primera vez, así que están cordialmente invitados. Obviamente, como les digo, síganos en todas nuestras plataformas, en Instagram, TikTok, X, Facebook, y bueno, ahí también YouTube, las chicas también les van a estar subiendo cómo va a ser el tema de las inscripciones para que ustedes estén pendientes. Nosotros vamos a estar muy felices de tenerlos con nosotros. Como les digo, siempre la oportunidad para algo nuevo. Esto también les va a ayudar. Aquí vienen muchos invitados donde ustedes van a poder conocer temas que, como dijimos antes, a lo mejor aún no los vemos, y ya cuando los vean ya se les va a hacer un poquito más sencillo comprenderlo. Así que están todos cordialmente invitados a estas inscripciones y a formar parte de nuestro club radial Derecho para No Abogados. Sí, estén atentos a nuestras redes sociales, no se pierdan nada, tenemos ya muchos videos acerca de eso, de hecho sale Naomi en sus videos, así que estén atentos. El lunes empiezan las inscripciones. ¿Y sobre qué va a tratar nuestro siguiente segmento, Joy? Bueno, el segundo segmento que tenemos preparado para el día de hoy va a estar de invitado nuestro queridísimo director de la carrera, el doctor Cristian Quiroz, que va a estar con el caso Amada en Ecuador, y que es un caso fresquito, la verdad, y que a muchos les va a interesar, controversial, pero a la vez muy interesante. Necesario. Claro, necesario. Bien. Sí, así que no se desconecten, volvemos en un momento. Damos paso, querida Voz Radio. Oye, evita sanciones por volar drones. ¿Sabías que para operar drones de forma legal y profesional en el Ecuador necesitas una certificación oficial? No permitas que la falta de registro o de conocimiento detenga tus proyectos. La empresa pública La Nacional de Loja y la Universidad Nacional de Loja, en alianza con Hobby Ecuador, te invitan al curso profesional de piloto de drones. Esta es una invitación abierta para profesionales, técnicos, estudiantes, para público en general. Si utilizas drones en el ámbito
ámbito productivo, técnico, de monitoreo, esta es tu oportunidad para profesionalizarte. Del 27 al 29 de abril, domina la normativa RDAC parte 101, gestión de riesgos y procedimientos operativos. Potencia tus habilidades y destaca en el mercado actual. El cielo ya no es el límite. Inscríbete ahora en... Donde seguridad y bienestar son nuestra prioridad. En la UNL creemos en la importancia de un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso para todos. Cada estudiante, docente y miembro del personal desempeña un papel crucial para mantener este compromiso vivo. Hagamos de nuestro campus un espacio donde se fomente el respeto, la empatía y la inclusión, donde todos se sientan valorados. Recuerda que cuentas con una institución que te respalda y puedes acercarte a las oficinas de bienestar universitario cuando lo necesites. Universidad Nacional de Loja. ¿Otra vez a la Facultad de la Energía? Obvio, aquí me hice ingeniero. Salimos en televisión, creamos prototipos, viajamos al exterior, hicimos maestrías. Hasta me ofrecieron trabajo antes de graduarme. Todo la Facultad de la Energía, la Facultad de la Energía, la Facultad de la Energía. Mejor me hubiera casado con la Facultad de la Energía. Tampoco así. Ingenierías en computación, minas, electricidad, electromecánica, automotriz y telecomunicaciones. En la Facultad de Energía de la UNL no eres espectador. Aquí construyes tu futuro. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. Gracias por la espera. Ya estamos de regreso. Continúa con Derecho para No Abogados por UNL Radio. Bueno, queridos radioescuchas, estamos nuevamente aquí en el programa y hoy estamos con el invitado especial de esta emisión, el director de la carrera, el doctor Cristian Quiroz, que ya hace un año estuvo igualmente aquí y sinceramente estamos muy agradecidos de que esté nuevamente en el programa. Doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto y un placer acudir a este llamado que ustedes me han hecho. Quisiera aprovechar la oportunidad para felicitarlos porque la verdad veo que han hecho una gran labor. Las oportunidades que he tenido siempre los escucho, así que me da mucha satisfacción ver cómo al inicio, digamos, tenían un poco de nervios, pero ahora los veo bastante más sueltos y eso la verdad es bueno porque indudablemente va a repercutir en sus vidas profesionales cuando ustedes sean abogados y abogadas. Muchas gracias, doctor. Estamos igualmente muy felices de tenerlo de vuelta aquí. Usted estuvo casi hasta un año aquí, estuvo igualmente en nuestro primer programa del 7 de abril. Bueno, Doc, antes de empezar con el tema, nosotros también queremos hacerle unas preguntitas. ¿Cómo se ha sentido, Doc? Usted ya es nuestro director. Nosotros, como les estábamos comentando a todas las personas que nos ven y a nuestro radio escuchas, tenemos aquí a nuestro director de nuestra carrera. ¿Qué les puede decir a todas las personas que quieren ingresar, que no saben si derecho es para ellos? ¿Usted qué opina, Doc? Bueno, decidir o escoger una carrera creo que es un proceso complejo, porque cuando las personas deben tomar esa decisión probablemente no están en el mejor momento de sus vidas, es decir, estamos terminando un proceso de dejar la adolescencia y pasar a la vida adulta, y entonces es complejo el poder tomar una decisión correcta. Yo lo que siempre sugiero es que las personas deberíamos escoger una carrera que de alguna manera ayude a que nuestras habilidades y destrezas, que todos las tenemos, se puedan potenciar. Entonces, no es fácil, insisto, pero tomar una carrera necesariamente requiere de esa seriedad y madurez, porque finalmente va a ser lo que cuando seamos ya adultos nos dé de comer, no sea el sustento de nuestras vidas. Entonces, mi sugerencia siempre va encaminada en ese orden de ideas, ¿no? Es decir, que las personas que están queriendo escoger una carrera, pues vean cuáles son sus habilidades, en qué nos desenvolvemos de mejor manera, y en base a eso, pues tomar la decisión. Muy bien, Doc, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un caso muy controversial, se podría decir así, ya que algunas personas van a estar de acuerdo, otras no, pero bueno, nosotros aquí el Doc nos va a ayudar a verlo desde un punto más jurídico, se podría decirlo así. El día de hoy vamos a hablar del caso Amada en Ecuador. Doc, ¿nos podría comentar un poquito de qué se trata este caso? Bueno,
Esta es una sentencia reciente de la Corte Constitucional que generó, como tantas otras, preocupación de un importante segmento de la población, en el sentido de que se acusaba que esta sentencia estaba dando pie para que de aquí en adelante los niños puedan decidir cambiar su identidad de género dentro de una cédula. Situación que de ninguna manera es lo que reza dentro del contenido de esta sentencia y que brevemente pues esta tarde espero que podamos explicarla. Sí, Doc, respecto a esto, ¿nos puede, ya para ir introduciendo, nos puede en primer lugar indicar qué significa identidad de género? Bueno, la identidad, primero hay que entender que el derecho a la identidad comporta un sinnúmero de situaciones que las personas deberíamos entenderlas, ¿no? ¿Qué implica? Bueno, el derecho a la identidad significa que las personas podamos tener derecho no solamente a un nombre y un apellido, sino incluso a la nacionalidad, a la cultura, a pertenecer a un determinado territorio, y dentro de el derecho a la identidad encontramos hoy en día lo que se conoce como el derecho a la identidad de género. ¿Qué implica esto? Bueno, que las personas tengamos la posibilidad de escoger el género con el que nosotros consideramos que nos enfocamos, nos orientamos. No necesariamente esto significa que yo tenga que parecer hombre o mujer, porque no tiene nada que ver con lo físico, tiene que ver con lo... ¿Cómo nos percibimos? Exactamente, tiene que ver con lo que yo me creo, y que eso va a permitir que luego pues yo pueda desarrollar mi vida sin ninguna dificultad. Claro, doctor, y es que, por ejemplo, dentro de lo que es el caso, principalmente se dicta que la persona, en este caso Amada, que fue la principal protagonista de la sentencia, desde adolescente quiso registrarse principalmente como mujer, a pesar de haber nacido como niño. O sea, y esto nos lleva a una pregunta que es, ¿usted cree que es posible o desde qué edad considera que es necesario que una persona pueda designar su identidad de género? Bueno, los derechos se desarrollan de manera progresiva y en el caso de los niños, niñas y adolescentes, los juzgadores tienen la obligación de tomar en consideración precisamente esa progresividad de derechos respecto de su madurez, que no tiene que ver necesariamente con la edad, ¿sí? Por eso es tan indispensable que cuando los juzgadores resuelven este tipo de causas, necesariamente tienen que escuchar a la persona, independientemente, insisto, de la edad que tenga, para saber cuál es el grado de madurez que tiene esta persona, porque no va relacionado lo uno con lo otro. Uno entendería que debería ser así, pero no necesariamente ocurre. Por lo tanto, el juzgador, cuando tiene que resolver conflictos de esta naturaleza, tiene la obligación, insisto, de escuchar a la persona. Si es necesario, no es requisito ni condición el tener informes médicos o psicológicos, pero indudablemente que son un soporte de apoyo para la toma de la decisión. En este caso puntual, vale la pena, para que todos los que nos están escuchando lo sepan, se trata de una niña de 9 años cuyos padres acudieron al registro civil para cambiarle el género. ¿Por qué? Porque esta niña se reconocía como tal, pese a haber nacido de sexo hombre, ¿no? Entonces, cuando acuden al registro civil, el registro civil les niega esa posibilidad porque les dice, lo pueden hacer conforme a lo que establecía en ese momento la ley, siempre y cuando ella sea una persona adulta. Y entonces les negó esa posibilidad, ¿no? Entonces, estos padres de esta niña narran, cuando acuden mediante acción de protección en primera instancia, narran que desde que ella tuvo la posibilidad de hablar y de expresarse, siempre tuvo una vinculación o inclinación con lo femenino. Incluso señalan, ¿no?, que los cumpleaños, por ejemplo, que en alguna ocasión cuando cumplía 5 años, les había dicho que quería vestirse de niña, ¿sí?, que quería un vestido. Entonces, eso denota indudablemente que esta persona quería y se autopercibía a sí misma como una mujer. Claro, Doc. ¿Y cuáles fueron los motivos en un inicio del registro civil para negarle a Amanda, a los padres de Amanda? Bueno, la Ley Orgánica de Identificación y Cedulación de Datos establecía en esa época la prohibición, es decir, no se podía, porque
hay aquí también, digamos, el desconocimiento a veces nos hace que obremos y actuemos de forma equivocada. Entendemos que el legislador en su momento confundía lo que era género y sexo, y por eso es que en la ley de la época estaba prohibido hacer un cambio de esto, porque se entendía que si yo nací hombre, en la cédula debía constar el término hombre, y viceversa en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces estaba proscrita la posibilidad de que se haga un cambio en este particular en la cédula de ciudadanía. Vale la pena también aclarar que en el año 2024, precisamente por una sentencia de la Corte Constitucional, se reformó, se modificó la ley de identificación de datos, y desde ese momento se permite la posibilidad de cambiar el género, no el sexo. En la sentencia lo que se señala es que se puede cambiar el género, pero en cambio en la ley se señala la posibilidad de cambiar el sexo, ¿no? Entonces ahí hay una, digamos, disconformidad entre lo uno y lo otro. Sin embargo, en esta sentencia que estamos analizando esta tarde, la Corte Constitucional, en el voto de mayoría, porque quizás nos alcance el tiempo para hablar un poco de los votos que hubieron, vale la pena aclarar que hay distintos tipos de votos, como puede hacerlo la Corte Constitucional, que es un órgano colegiado, y en este caso pues hubo un voto de mayoría, es decir, 5 jueces votaron a favor y los 4 restantes tuvieron otro tipo de votos, entre votos concurrentes y votos nulos. Doc, perdón, yo quería hacerle una pregunta. En este caso, bueno, como mencionó a los padres pues de la niña, se podría decirlo así, les negaron el cambiar su identidad, se podría decir, como ella quería. ¿Aquí puede el Estado negar o limitar el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona menor de edad? Bueno, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como nuestra Corte Constitucional han expedido ya diferentes estándares, y estos estándares lo que hacen es precisamente regular el alcance y el contenido de los derechos de las personas. En lo que respecta a la identidad de género, inclusive hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, si bien es cierto, no es vinculante, sino solamente para el Estado que consultó, que en ese caso se trata del Estado de Costa Rica. Sin embargo, es evidente que ya hay una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a futuro no va a ser modificada y que se va a mantener, ¿no? Y en esta decisión lo que señalaron los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que establecieron como un estándar obligatorio para los estados, particularmente para el que consultó, es que debían adecuar la normativa legal de tal suerte que permitan la posibilidad de que una persona, independientemente de su edad, porque se refieren a persona, pueda modificar su género en un documento de identidad o un registro público. Entonces, ¿eso qué significa? Que indudablemente no se establece un parámetro de edad. Eso hay que también, digamos, aclararlo, que cada caso de esta naturaleza debe ser tratado en estricto apego a las cuestiones que son relacionadas o relativas al mismo, ¿no? Es decir, no podemos decir, muy bien, de aquí todos los niños o todos los adolescentes. No, cada caso debe ser tratado de manera particular porque contienen diferentes cuestiones que deben ser observadas por el juzgador, y como mencioné en su momento, ¿sí?, no hablamos aquí de edad, sino de madurez, y eso se lo establece solamente cuando el propio juzgador puede entrevistarse con la persona y puede obtener información, como digo, incluso ayudado, si es necesario, por informes de peritos relacionados a la materia. ¿Y Doc, qué tanto influyen estos informes de peritos? ¿Es completamente necesario o pueden no presentarse? Bueno, precisamente de los estándares que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalan que no es obligación el que se necesite una certificación médica que acredite algo, porque es que la persona no tiene que acreditar nada. O sea, si yo me considero hombre o mujer, yo no tengo que acreditarle ni al Estado ni a nadie que yo soy hombre o mujer. Es mi derecho, y por eso es el derecho a la identidad es personal, ¿sí? No respecta a la demás gente determinar si yo me veo o no como hombre o mujer para que me traten de esa manera. Es como yo me autopercibo. Claro, porque justamente en ese sentido la Corte reconoce que la identidad es una construcción personal, más no una imposición.
De la misma manera, aquí la Corte Constitucional adopta un enfoque garantista, como usted lo mencionó al inicio, y progresivo, más bien. Es decir, que como usted nos mencionó, se tuvo que escuchar al menor. En este caso, igual la identidad de género no depende de la mayoría de edad, como lo que usted nos mencionaba, y que no se puede condicionar a requisitos excesivos en este caso. Doc, mi pregunta viene aquí en el razonamiento de la Corte. ¿Usted cree que esto ayuda al interés superior del niño? Bueno, yo creo que esta sentencia es un aporte significativo. A mi juicio, probablemente se pudieron haber tratado otros temas que en un voto salvado se mencionan, pero sin lugar a dudas es algo que siempre va a beneficiar. De hecho, al final del voto salvado de uno de los jueces, él redacta una carta a la niña y le pide perdón y disculpas porque el Estado le negó durante muchos años. Vale la pena mencionarlo esto, ¿no? Porque me parece que es algo importante. La demanda se plantea cuando la niña tenía 9 años y se resuelve cuando tenía 17 años. Es decir, habían pasado ya 8 años y esta persona recién luego de 8 años pudo tener justicia, pudo ser tratada como ella quería ser tratada, pero además, algo adicional, esta niña tuvo que irse con su familia del país precisamente porque aquí no le daban las suficientes garantías para desenvolverse desde la perspectiva de género. Entonces, ¿qué implicaba? Que, por ejemplo, 14 establecimientos educativos la rechazaron, solamente por el hecho de que ella cuando iba, los padres lo primero que hacían con las autoridades es decirle, mi hija es trans, y eso bastaba para que le cierren las puertas, ¿no? Entonces, se puede imaginar todo el calvario que vivió esta niña para que luego de 8 años recién se haya podido hacer justicia y que obviamente pues esto quede como precedente para los casos venideros. Claro, Doc, hablando de esta justicia que se logró a través de la Corte Constitucional, me gustaría preguntar cómo es que llegó este caso a la Corte Constitucional. Bueno, como todos sabemos, ¿no? En el ámbito constitucional y particularmente en las acciones de protección, aquí tenemos, digamos, dos estancias en las que esto se va a resolver, ¿no? La primera instancia, que es la que se resolvió y que vale la pena señalar, el juez que conoció esta causa le dio parcialmente la razón a la niña y a sus padres. Sin embargo, cuando fue apelada, en la segunda instancia lo que ocurrió fue precisamente que revocaron esa sentencia y dejaron sin efecto la misma. Por lo tanto, pues le negaron el derecho a la niña. Como esto ocurrió, los padres y la menor decidieron interponer una acción extraordinaria de protección. No obstante, la Corte no entró a analizar la acción extraordinaria de protección, sino que decidieron seleccionarla a la sentencia por ser una sentencia novedosa. Esto igualmente, las competencias de la Corte Constitucional está precisamente la atribución que tienen de escoger o seleccionar aquellas causas que les llegan de todas las garantías jurisdiccionales que se resuelven en el país. Ellos tienen la posibilidad de seleccionar, escogerlas y luego tratarlas en el Pleno. Y esto fue lo que ocurrió, por eso la Corte no se pronunció respecto de la acción extraordinaria de protección, sino lo hizo por el procedimiento de selección. Doc, y este resultado de la sentencia de la Corte, ¿qué obligaciones le implica al país? ¿Qué medidas le obliga a tomar al país? Bueno, si bien es cierto, en la acción de protección que plantearon en primera instancia, las pretensiones de la niña y sus padres eran varias, entre ellas obviamente que se modifique el sexo dentro de su cédula, además solicitaban disculpas públicas, requerían que el registro civil publique unas disculpas en su página web, que los servidores públicos de la institución se capaciten, etcétera. No obstante, al momento de declarar la vulneración de los derechos y establecer la reparación integral en la sentencia, la Corte Constitucional no se pronunció solo sobre eso, simplemente hizo alusión a la tutela del derecho y obviamente la posibilidad de que el registro civil, luego de notificado, tenía 30 días para cambiar el estado del sexo de la cédula de esta niña. O sea que, doctor, ahora, si es que, por ejemplo, una persona, ya sea niño o adolescente, que decida,
hoy en día cambiarse de género por disposición de que se siente de alguna u otra manera, ¿podría hacerlo tranquilamente sin ninguna intersección por parte de los órganos judiciales? Sí, de hecho no debemos olvidar, ¿no? Cuando la Corte Constitucional dicta sentencias en pleno y más aún a través de estos casos que se consideran novedosos, dicta lo que se conoce jurídicamente como precedentes jurisprudenciales o constitucionales, y eso es lo que ha ocurrido en este caso. ¿Qué significa? Que dentro de la sentencia hay diferentes líneas argumentativas que son unas orientadoras, es decir, que sirven para explicar, ¿sí?, cómo se debe entender el alcance y el contenido del derecho, y pues tenemos obviamente una línea jurisprudencial principal, que ese es lo que se conoce como precedente, ¿no? Entonces, ¿esto sirve de precedente para casos futuros? La respuesta es sí. Claro, y esto también, este caso, refleja cómo el derecho constitucional, se podría decir, evoluciona para adaptarse a las nuevas realidades sociales, que es en sí lo que está pasando, ya que si podemos ponernos en tiempos anteriores, pues no se creía que se podían cambiar de género, no se podían percibir si eres niño, y si eras niña, eras niña. Entonces creo que esto también nos demuestra cómo el derecho constitucional evoluciona en base a las realidades o a las necesidades sociales. Sí, bueno, hay que entender, ¿no?, que el tema de los diferentes géneros son construcciones sociales, y eso implica que conforme el pensamiento va cambiando y evolucionando, pues indudablemente esto se va transformando, y a la par el derecho, ¿no? Entonces, la importancia de este tipo de sentencias es precisamente despertar en la gente la reflexión respecto de cómo estamos mirando a las demás personas, y no creer que porque yo soy de tal o cual manera, pues todos deben ser de la misma forma. Hay que entender que somos diversos, y en esa diversidad implica precisamente la posibilidad de que alguien se identifique con un género distinto al sexo con el que nació. Sí, Doc. Usted hablaba de que Amanda presentó esta solicitud para el cambio de género desde los 9 años y no se le fue concedido. En base a esto, ¿cómo se relaciona el derecho al interés superior del niño con este derecho a la identidad? Bueno, tienen un vínculo, a ver, primero que nada, todos los derechos están concatenados unos a otros. ¿Qué significa eso? Que normalmente cuando hay la afectación a un derecho, seguramente va a haber una afectación o daño a otros derechos, en menor proporción, porque siempre va a haber la afectación principal a uno, ¿no? Entonces, respecto de niños, niñas y adolescentes, todos sabemos que existe un principio que es fundamental, y es el principio de interés superior del niño. ¿Qué implica esto? Bueno, que el Estado, la sociedad, estamos obligados a precautelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando estén en conflicto, por ejemplo, con los derechos de otras personas, ¿sí? Prevalecerán los de ellos. Cuando existan normas jurídicas aplicables, siempre tengo que aplicar la que más le favorezca al ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en el caso de la identidad, como lo empecé señalando, ¿no?, es un derecho fundamental de las personas, no solamente de los niños. Lo que pasa es que en casos de esta naturaleza, donde está inmerso temas de género, indudablemente que reviste una capital importancia. ¿Por qué? Porque el derecho a la identidad, en el caso de un niño, niña, adolescente, implica un rol de doble protección que debería brindar el Estado, porque no solamente es una persona, sino es además menor de edad. Entonces eso implica que el Estado tiene que darle una protección reforzada a este tipo de personas cuando, insisto, existen cuestiones que atenten o vulneren sus derechos. ¿Y de qué manera este criterio de la edad fue declarado como inconstitucional por la Corte? Se mencionaba que porque que él no puede, que ella no puede cambiar su género por el hecho de que es menor de edad. Sí, por eso mencionaba yo que esta sentencia tiene vínculo con una sentencia que la Corte Constitucional dictó precisamente en el año 2024 y que motivó, como dije, la modificación o reforma de la Ley de Identificación de Datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se señaló la Corte? La Corte en esta sentencia de mayoría lo que dice finalmente es:
A ver, en la sentencia que dictamos en el año 2024 quedó clarísimo que no se puede limitar el ejercicio de los derechos de las personas, peor aún de niños, niñas y adolescentes, por formalismos. Se necesita precautelar y tutelar el interés superior del niño, de acuerdo, insisto, al grado de madurez. Por eso señalaba y hacía énfasis en que cada caso debe ser atendido de manera particular. No podemos generalizar y decir todos los casos se van a resolver de esta manera, porque no se lo puede hacer. Se lo debe hacer siempre escuchando al menor, escuchando a los padres y determinando si ese menor tiene la suficiente madurez o no como para poder tomar una decisión de esta naturaleza, pues lo deben hacer. Claro, en sí este caso quedaría como una guía para unos casos futuros, pero como usted lo mencionaba, más no para que se aplique de la misma manera. Sí, correcto. El precedente lo que tiene es precisamente eso, ¿no? Fijar reglas para que en casos análogos estas reglas puedan ser replicadas. Claro, y es que, doctor, por ejemplo, ya según con los antecedentes que tiene esta sentencia, el Estado ecuatoriano cómo debería actuar en futuros casos que sinceramente sean no solamente controversiales, sino que también puedan cambiar ciertas leyes o ciertos derechos que tienen que activarse según los casos. Bueno, lo que siempre debe primar, creo yo, es el análisis sesudo, ¿sí?, de este tipo de sentencias, porque el juzgador lo que tiene que hacer al dictar estas sentencias que de alguna manera generan controversia en la población es precisamente dar razones que permitan a la gente tener una visión distinta de la que probablemente yo tengo, producto de la influencia de mi educación, de mi entorno, de mi cultura, de mi religión. Entonces, no hay que olvidar que en el Ecuador la mayoría de la población es católica. Claro. Entonces, el catolicismo, como todos sabemos, está en contra de este tipo de cuestiones porque aducen que solamente hay un sexo masculino y un sexo femenino. Respecto a esto, doctor, justamente como usted lo mencionaba, hay muchas, incluso campañas en grupos religiosos hablando de esto. Yo la anterior semana que fui a la misa escuché sobre la sentencia que dictó la Corte Constitucional, no esta, sino la 0424. Y respecto a esto, doctor, ¿se puede hacer algo socialmente a través de capacitaciones o algo para cambiar esta perspectiva social que se tiene? Bueno, yo creo que precisamente estos espacios, ¿no?, son los que permiten llegar a una amplitud de gente para que tenga un conocimiento. No estamos señalando que somos dueños de la verdad ni nada que se le parezca, pero sí que hay razones fundadas que permiten tomar este tipo de decisiones, ¿no? Es una realidad que existen diferentes tipos de género, que las personas se identifican o se autoidentifican con distintos tipos de género. Si eso no me va a perjudicar a mí en lo absoluto, ¿por qué prohibirlo? Claro. En ese caso, ¿qué mensaje le puede dar a nuestros oyentes acerca de este tema, doctor? Bueno, que siempre para poder hablar de cualquier tema estudien, lean, se informen, porque a través de las redes sociales hoy en día es muy fácil levantar criterios, opiniones, vertirlos, a veces sobre todo con gente que tiene muchos seguidores, llegan a un cúmulo de gente y a veces con opiniones o información errada. Y eso obviamente que en vez de aportar al debate, a la reflexión, lo que hace es precisamente mantener un estatus, un sistema, en este caso que vulnera derechos de las personas que no tienen la misma orientación sexual que quizás la mayoría de la población, ¿no? Y entonces ahí es donde se genera la violación o vulneración de los derechos de estas personas, porque precisamente la mayoría que tiene una determinada orientación sexual consideran que todos deben tener esa misma orientación sexual, ¿no? Entonces, estos espacios, insisto, deben servir precisamente para que quienes nos escuchan puedan reflexionar. Aquí yo no he venido a decir esta es la última palabra o esta es la verdad, sino, insisto, a exponer criterios que sirvan precisamente para que la gente tenga un conocimiento más profundo respecto de la realidad.
Doc, la verdad es que estamos muy agradecidos por el tiempo que se dio de estar con nosotros, sobre todo de poder analizar esta sentencia que dio la Corte. Estamos muy agradecidos también y sobre todo, como mencionamos anteriormente, fue nuestro primer invitado cuando empezamos con el club y es un gusto tenerlo cada vez con nosotros. Sí, doctor, muchas gracias. Estoy segura que este tema nos ha hecho reflexionar y podemos incluso debatir luego sobre esto porque es un tema bastante controversial y debatible. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero que no sea la última vez que me invitan. Claro, doctor. Bueno, Doc, no se preocupe. Listo. Bueno, queridos radioescuchas, con esta intervención del doctor Cristian Quiroz, estamos terminando este programa. Lamentablemente por el tiempo no podemos continuar con la entrevista, pero sinceramente estamos muy agradecidos de que haya estado aquí nuevamente. Doctor, tal vez alguna palabra que quiera dar para las personas que quieran inscribirse a este club. Bueno, que esta es una oportunidad que no la deben desaprovechar. Me parece que aquí los estudiantes pueden desarrollar plenamente sus capacidades de expresión oral, de poder, digamos, tener mayor soltura al momento de referirse al público. Y esto indudablemente que va a ayudar para que cuando ustedes sean profesionales, si deciden ejercer la profesión o litigar, indudablemente que tendrán ustedes ahí un plus que no lo tienen los demás. Exacto, ya escucharon a nuestro querido director, así que estén atentos a nuestras redes sociales. Salimos un momento y regresamos para la despedida del programa. Te damos paso, querida voz de radio. Enseguida regresamos con más de Derecho para No Abogados. Por la señal de UNL Radio. Gracias por la espera. Gracias por la espera. Ya estamos de regreso. Continúa con Derecho para No Abogados. Por UNL Radio. Bueno, regresamos solamente para la despedida. Ha sido un programa muy interesante. Hemos estado aquí con Naomi, Joe y con nuestro querido director de la carrera que nos ha hecho reflexionar y entender un tema muy importante y controversial. Perfecto, como lo dijo también nuestro estimado director de nuestra carrera. Tenemos también que aprender un poquito a soltar más nuestra mente a todas las personas que a lo mejor aún la tenemos un poquito cerradas. Yo sé que las creencias, también las costumbres que hemos venido arraigando en toda nuestra vida va a ser un poquito complicado, pero como lo dijo el doctor, hay el interés superior del niño, hay como uno se percibe y bueno, en diferentes temas también que hay veces que tenemos que comprender, no lo que nosotros creemos es imposición. Así que no se olviden de seguirnos en todas nuestras plataformas, sigan con nosotros, recuerden que todos los viernes nos ven aquí en nuestro programa radial, así que no se olviden de seguirnos, de activar las notificaciones para que les llegue cuando estamos en vivo. Bueno, queridos escuchas, hemos llegado al final del programa. Sigan. Entonces, esperamos que tengan una linda tarde. Hasta luego. Adiós. Y así cerramos un nuevo episodio de Derecho para No Abogados. Gracias por acompañarnos. Recuerda que entender tus derechos es el primer paso para defenderlos. Escúchanos la próxima semana por 98.5 FM, en radio.garden, www.unl.edu.es y en Facebook Live. Y si te lo perdiste, tranqui. El reprise es los domingos a las 7 de la mañana por la señal de UNL Radio. Hasta la próxima.